Miren, hermanos, vamos en esta hora a continuar. Ya sabe que este, el tiempo a veces no nos ayuda en el sentido de que hay tanto que decir, hermanos, y a veces nos quedamos cortos. Los niños pasan con su maestra. No sé si las pequeñas quieran acompañar, que hoy nos visitan, pasen lejitas. Pero miren, hermanos, no importa, yo espero que a usted no le importe, a mí no me importa. Ustedes saben, la semana pasada mi intención era terminar el primer punto del mensaje, no lo conseguí. Se suponía que hoy tendría que terminar el segundo y el tercer punto, que regularmente son más breves que el primero. Pero precisamente por algunas de las cosas que nuestro hermano nos comparte, añadí algunas cosas al mensaje que más o menos ya tenía yo trazado, porque están sucediendo cosas, hermanos, que debieran abrir nuestros ojos, cosas que nos deben de enseñar, y a la vez cosas que nos deben de alegrar y otras que nos deben de preocupar. Pero el Hijo de Dios, la iglesia, hermanos, siempre debe de aprovechar las circunstancias. No estamos solos, no estamos a la deriva, no estamos en oscuridad como otros. Así que, hermano, yo quisiera que pusieran mucha atención con este tema que titulamos El desinteresado Moisés. Y utilizando la vida de Moisés un poco, nos ubiquemos en nuestro tiempo, en nuestro papel, en nuestro lugar, hermanos, y que tomemos las mejores cosas que Moisés hizo, las mejores decisiones y determinaciones, y que seamos también, así como el título lo dice, desinteresado, como Moisés, en lo que nos une a las cosas de este mundo, hermanos. En lo que nos une a las cosas de este mundo, porque no podemos negar que estamos muy ligados, tenemos demasiadas concesiones con el mundo, con Egipto, con el pecado y con cosas que no nos ayudan. Y cuando nosotros como Moisés decidamos romper esas concesiones, esas ligaduras que nos atan, vamos a ver, hermanos, grandes cosas como iglesia, como pueblo de Dios. Pero, hermanos, vamos adelante. El título ya lo sabe, El desinteresado Moisés. Para los que nos ven en el video, bueno, puede ser la segunda parte. Y vamos a leer nuestro texto de donde partimos, que es Hebreos capítulo 11, verso 24, 25 y 26. Y de aquí partimos y continuamos el mensaje. Dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, Bueno, hermanos, ustedes y yo sabemos que Moisés tuvo que hacer verdaderamente muchas cosas por la fe para desligarse de esas cosas. ¿Cuántas cosas, hermanos, pueden lograrse y a cuántas cosas nos podemos acostumbrar en un lapso de 40 años? ¿Se ha puesto a pensar? ¿Cuántas cosas suceden en 40 años? ¿Cuántos hábitos? ¿Cuántas costumbres? ¿Cuántas cosas pueden suceder en 40 años que, hermanos, para algunos es toda una vida? Hay gente que nomás vive 40 años. Pero 40 años, hermanos, es mucho tiempo. Pues, hermanos, Moisés nos muestra, como ya dijimos, que él se había desligado de muchas cosas
por la fe. Y hoy, la semana pasada terminamos hablando de cómo Jesús también, nuestro mayor ejemplo, se desligó de todo, se desprendió de todo, como algo que en lo que no tenía a qué aferrarse, dice el apóstol Pablo a los filipenses, sino que tomó forma de siervo, tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y luego no se conformó con eso, sino que todavía estando en la condición de hombre, dijimos, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. No conforme con eso, no sufrió una muerte o no decidió sufrir una muerte común, sino que sufrió una de las peores muertes, la muerte de cruz, dice el apóstol. Yo terminaba diciendo la semana pasada, no podremos nosotros, su iglesia, la iglesia de Cristo, desligarnos de ciertas compañías, desligarnos de ciertas costumbres, de ciertos hábitos y de ciertos caminos por causa de nuestro Dios. Esa fue la última pregunta de la semana pasada. ¿No podremos nosotros, hermanos? Miren, avancemos. El punto 5 de la primera parte, que es aquellas personas con las que Moisés debía de asociarse. Es asombroso, hermanos. Esto debiera asombrarnos cuando consideramos esto. ¿Quién era la compañía con la que Moisés se iba a asociar? ¿Quién era la compañía que tenía o que había tenido por 40 años y ahora, por la fe en Dios, decidió dejar todo lo que había logrado en 40 años y ahora asociarse con otro tipo de compañía? ¿Quiénes eran? Pues los seguidores del verdadero Dios, hermanos. Pero estos, en ese momento, en ese tiempo, hemos de saber que no constituían en verdad un pueblo digno de ser amado o de ser seguido, es más, ni de ser defendido. Pero Moisés estaba dispuesto, dice el pasaje que leímos, a asumir el vituperio de Cristo y a soportar la aflicción del pueblo de Dios. ¿Quién era Israel, hermanos, en aquel tiempo? ¿Quién era ese pueblo que estaba ahí unido de alguna manera a los egipcios? Le puedo decir que no había ningún atractivo en Israel en ese tiempo. Ellos eran, número uno, desventuradamente pobres. Estaban esparcidos por toda la tierra como simples esclavos, dice la Escritura, dedicados a trabajar solamente. Y el trabajo que ellos tenían no era muy honroso. Tenían que hacer ladrillos todos los días. Ese era su trabajo. Y esa fabricación de ladrillos que les fue impuesta con el propósito específico de doblegar su espíritu. Escuche esto. Esa imposición de hacer ladrillos no fue una ocurrencia de Faraón o de los egipcios, de los líderes egipcios. Tenía un propósito específico. Hermanos, el maligno, como nos testificaba ahorita nuestro hermano, tiene propósitos bien definidos y a veces la iglesia no tenemos. Los dice la Escritura que los hombres del mundo son más sagaces que nosotros que ya fuimos alumbrados, que tenemos al Señor. Porque si se fijan, los egipcios, hermanos, no se les ocurrió, decimos, ¿qué ponemos a hacer a estos ladrillos? Pues bueno, que hagan ladrillos. No. Tenía el propósito de doblegar el espíritu del pueblo de Dios. ¿Y sabe qué? Lo más tremendo de esto es que ese propósito se estaba cumpliendo. Estaba cumpliendo su cometido a la perfección, demasiado bien. Israel estaba completamente desprovisto de espíritu cuando Moisés decide ayudar y unirse al pueblo de Dios. Israel no contaba con ningún líder cuando Moisés se levantó. Y cuando surge Moisés, si usted se fija, porque usted conoce la historia, ellos no estaban preparados para seguir a un líder. No sabían cómo seguir a un líder.
Cuando Moisés abraza la causa de Dios, le informa al pueblo que Dios lo había enviado. Y al principio Israel lo recibió a Moisés. Pero ¿qué sucede cuando viene la primera acción de Faraón? Y les redobla la carga de trabajo mediante un decreto que establecía que no se les debía dar la paja para hacer ladrillos, sino que ellos tenían que ir también y recoger la paja y seguir haciendo ladrillos. ¿Qué sucedió? Inmediatamente recriminaron a Moisés de inmediato. ¿Y cuál fue la recriminación para con Moisés? Le dijeron: ¿sabes qué? Hace 40 años tú interveniste en una disputa y ¿quieres ahora tú matarme? Le dijeron, como mataste ayer al egipcio. Éxodo 2:14, eso es lo que dice. Entonces, si usted se fija, no tenemos que ser muy estudiosos. A simple lectura del libro de Éxodo nos damos cuenta que Israel constituía literalmente así un rebaño de esclavos sobajados, quebrantados, aplastados y deprimidos. Y es que, hermanos, una de las peores cosas de la esclavitud es que deshumaniza a los hombres, los incapacita. La esclavitud, hermanos, incapacita a los hombres, incluso por generaciones. ¿Sabe usted eso? Ese recuadro que tenemos ahí, hablando de otro tipo de esclavitud, que es la esclavitud del pecado, también esclaviza, hermanos. ¿Sabía usted eso? Ese recuadro que tenemos ahí, si usted recuerda cuando hablamos acerca de aquel paralítico que incapacitado para recurrir a Jesús y ser sanado, nosotros lo utilizamos para decir, tenemos familia entre nosotros o conocidos, están totalmente esclavizados por el pecado y ese pecado los ha vuelto incapaces, incapacitados para venir a Jesús. Y entonces nosotros dijimos, vamos siendo nosotros esos 4 amigos que tomamos a esos y los traemos nosotros a Jesús en oración. ¿Se acuerda de eso? Hace mucho de eso, ¿verdad? Pero lo hemos mantenido porque creemos, hermano. Bueno, Israel estaba incapacitado. Por generaciones, hermanos, no habían disfrutado de lo que verdaderamente era el gozo de su libertad. Y es que, aun cuando los esclavos, mire, hermanos, la esclavitud es terrible, hermanos. La esclavitud deja huellas en la vida de los hombres. Porque aun cuando los esclavos reciben libertad, a veces no podemos esperar que actúen como actuarían los que nacieron siendo libres. Hay una gran diferencia y le voy a poner un ejemplo que yo viví. Es que la esclavitud, hermanos, en la esclavitud las cadenas se encarnan hasta el alma misma. Hablando de cualquier esclavitud, la esclavitud ata a veces al espíritu. Yo tuve muchos grupos de güeritos allá en la sierra, hermanos. Imagínense, en 30 años o más que estuvimos allá, construimos un orfanato, construimos una clínica, construimos un templo. Y en todas esas labores, hermanos, nos ayudó la iglesia norteamericana. Le voy a contar algo. Usted dice, hermano, pues usted estará traumado, yo me zafo de eso. Bueno, yo lo quisiera ver. Resulta, hermanos, un ejemplo bien sencillo del que yo oré a Dios y le pregunté a Dios, Señor, ¿por qué? Estábamos aplanando un lugar donde íbamos a construir una cancha para el orfanato, una cancha de básquetbol. Y como no teníamos, hermano, en aquellos tiempos no teníamos acceso a herramientas, pues ¿cómo íbamos a aplanar antes de echar el concreto? Hermano, pues con los piecitos, ¿verdad? Ahí andábamos, echábamos tierrita y con los piecitos. Y teníamos un grupo de norteamericanos jóvenes. Y entonces aquellos, hermanos, hicieron de ese trabajo una fiesta. Empezaron a bailar y empezaron a brincar. Pero pasó algo muy curioso, hermanos. También yo tenía un grupo de mexicanos de mi iglesia.
ahí. Entonces yo empecé a fijarme que los güeros, hermano, estaban felices, alegres, bailando. Y de repente, hermanos, volteo y veo a mis hermanos mexicanos. Y todos, incluyéndome a mí, hermano, estábamos ahí serios, como vergonzosos. Y entonces uno de los buenos nos dice, vénganse, vénganse a la fiesta, vénganse a la alegría. Y no, hermanos, ni yo ni nadie, hermanos, sí, síganle, gracias, ahorita. Usted dice, ¿y eso qué? Hermanos, aunque no queramos y aunque no creamos, hay cadenas, hermanos, que nos atan, hay traumas que persisten de generación en generación. Nosotros, hermanos, los mexicanos, fuimos un pueblo de alguna manera sometido, un pueblo esclavizado, un pueblo, hermano, que por muchos años fue sometido al poder y a los abusos de otros. Los norteamericanos no, hermano. El pueblo norteamericano, de alguna manera, es una nación que se creó desde el principio. De hecho, es uno de sus ideales. Es una nación libre. Y usted dice, ¿y eso qué tiene que ver? Tiene que ver mucho, hermano. Tiene que ver mucho. Nuestros comportamientos a veces son retraídos porque venimos arrastrando de muchas cosas que no entendemos. Israel, hermanos, en este tiempo, y si leemos toda la historia bíblica, nos demuestra que a pesar de que Dios les levantó un libertador, el pueblo traía arrastrando el problema de la esclavitud, pero muy fuertes. Bueno, aun cuando los esclavos reciben su libertad, decíamos, no podemos esperar que actúen como actuarían los que nacieron siendo libres. Pues en la esclavitud, decíamos, las cadenas se encarnan en el alma misma y atan el espíritu. Entonces, es claro que los israelitas no constituían para Moisés una compañía muy selecta, que digamos, para que el educado o el bien educado Moisés se uniera a ellos. Mire qué cosas, hermanos. Valore usted lo que Moisés hizo por la fe. Dijo, voy a dejar esto o esta compañía de la cual hablamos la semana pasada y me voy a unir a un pueblo de esclavos. Y hermanos, aunque era un príncipe Moisés, tenía que hacer causa común con los pobres. Aunque Moisés era un hombre libre, tenía que mezclarse con los esclavos. Y aunque era un hombre educado, tenía que asociarse o relacionarse con un pueblo ignorante. Aunque era un príncipe, decíamos, tenía que asociarse con siervos desprovistos de espíritu. Ya estaban allá para cruzar el mar y todavía Israel decía, no, vámonos, quiero melones, quiero pepinos de allá de Egipto. Pero Dios les había dicho, mira, te voy a dar una tierra donde fluye la bendición, fluye leche y miel. Es más, no te va a costar trabajo. Vas a poseer viñas, higueras y cantidad de fruto de la tierra que ni siquiera tú sembraste. No, yo me quiero regresar a Egipto. Su corazón estaba esclavo, su espíritu estaba allá todavía. Y Moisés hubiera podido decir a la primera, pues ahí se le echan, ¿verdad? ¿Qué necesidad tengo yo? Siendo un príncipe. Hermanos, todo esto Moisés lo dejó por la fe. ¿Cuántos habrían dicho, no, pues yo no puedo, ¿verdad?, hacer eso? Es más, se la voy a poner más actual. ¿Cuántos dicen hoy, yo sé a cuál iglesia debo de unirme si comprendo mi nivel económico y social? ¿Ha oído eso? Hermanos, mucho tenemos que decir de esto. Hay gente que dice, debo de, comprendiendo mi nivel económico y social, no puedo unirme a ciertas congregaciones que parecen muy iletradas, ¿verdad? O que inclusive hay gente que dice, yo no puedo asistir a una iglesia que tiene una arquitectura tan desprovista de tanto, ¿verdad? Y nomás esos bloques pelones, ¿qué es eso? Un tinaco ahí arriba, ¿qué? ¿Cómo me vería yo ahí? Y usted dice, no invente. Sí, hermano,
Así sucede hoy en nuestros días. Hay gente, hermano, que quiere asociarse según su nivel social, pero qué ejemplo el de Moisés. Otra vez, siendo un príncipe y siendo o habiendo sido educado, como decíamos la semana pasada, por lo mejor de Egipto, por la fe. Y esto de que por la fe, hermano, abarca muchas cosas, porque añade los textos que leímos, que prefirió el vituperio, prefirió a Cristo, y ahorita hablaremos de eso, porque usted puede decir, hermano, pero Cristo no había nacido aún. Ahorita hablaremos de eso. Por la fe, Moisés dejó todo eso para unirse a un pueblo, hermanos, así. Hay gente que dice, no, es que en ciertas congregaciones los pastores son tan iletrados, tan corrientes, tan insensibles, carecen de cierto refinamiento, ni corbata se ponen. No lo crea, pero así es esto, hermano. Así es esto. Hoy en día vivimos este tipo de problemas o de problemática. A veces hay gente que dice, pero si escasamente algunas 10, 5 personas tienen un buen vehículo, como que yo no cuadro ahí, ¿verdad? Que Dios me ha bendecido tanto. Estoy hablando de cristianos, hermanos. Estoy hablando de cristianos, porque entre los cristianos, dicen por ahí los memes, también hay niveles, también hay niveles, aunque usted no lo crea, pero no debiera haberlos, hermano. Y el ejemplo más maravilloso nos lo pone este siervo Moisés, este príncipe. Qué gran, hermanos, qué gran ejemplo nos da el Señor. Esta generación, hermanos, carece, o más bien pudiéramos decirlo, está desprovista de cerebro y de corazón. Que no quedará nadie que ame la verdad aun cuando no se tenga ni siquiera lo necesario para el mantenimiento. Jesús nos lo dijo. A los pobres siempre los van a tener entre ustedes. Y a veces quisiéramos erradicar la pobreza con argumentos bíblicos equivocados, diciendo que el pobre es porque está en pecado. Si eres pobre es porque ha escuchado estas barbaridades. Y entonces lo que dijo Jesús, ¿dónde lo dejamos? ¿Dónde lo ponemos? No habrá, hermanos, nadie que ame la verdad cuando no se tenga ni siquiera lo necesario para el mantenimiento diario. No habrá nadie hoy en día que ame más al evangelio que a los megatemplos y al espectáculo que se ofrece en ellos. Si Dios levanta a un Moisés, ¿qué le importa cuán pobres pudieran ser sus hermanos? El pueblo es de Dios, escuche. Y si hay muchos pobres, pues hay mucha oportunidad para ayudar generosamente, ¿no creen? Si hay entre el pueblo de Dios muchos que están oprimidos y deprimidos, con mayor razón debemos acudir en su ayuda. Si hay un grupo que ama a Dios y a su verdad, yo soy su compañero de armas. Ese debe ser nuestro pensamiento. Debo ser o estar a su lado en la batalla. Miren, hermanos, no tengo ninguna duda de que Moisés reflexionó en todo esto, pero estaba decidido y tomó prestamente su lugar al lado de ese pueblo sencillo, esclavizado, humillado y sobajado. Esto es sorprendente, hermanos, y hay una gran enseñanza en esto. Pero para adelantar, pasemos a otro punto. 1.6. Moisés descubrió que entre el pueblo de Dios había algunas personas que no le proporcionaban ninguna gloria a Dios, que eran muy débiles en sus principios. Y esto es cierto, como ya vimos, porque Israel era un pueblo debilitado, era un pueblo pusilánime, empujado por la dura servidumbre esclavizadora. Esto era una cosa lamentable, ciertamente, sobre Israel, que debió provocarle a Moisés mucho dolor, pero como en todo, hermanos, como en todo, hemos de resaltar, creo yo, más los aciertos que las fallas. Pues a pesar de esta conducta del pueblo, Moisés, fíjese bien,
Moisés no juzgaba a todo el conjunto por las fallas de ciertas personas, de algunos, sino que Moisés juzgaba al pueblo por los estándares y por las instituciones divinas. Él vio que los israelitas, a pesar de todas sus fallas, eran el pueblo de Dios. Hermanos, este detalle Pablo lo enseña a los corintios cuando se trataba de participar de la mesa del Señor y de tener comunión. Y Pablo es muy serio cuando habla y hace algunas advertencias muy serias. Y dice, aguas, cuando vas a tener comunión y no estás discerniendo que cada uno de los miembros con los que vas a participar de la cena forman parte del pueblo de Dios, te estás metiendo en problemas. Vas a comer, pero vas a comer para ti mismo y vas a beber juicio. Y Pablo añade, dice, por esa causa hay muchos enfermos, muchos debilitados entre ustedes y muchos hasta están muertos por estas causas. Moisés entendió perfectamente esto, hermano. Moisés veía a lo mejor que muchos erraban, que muchos, como dije, eran pusilánimes, rebeldes inclusive, pero hermano, Moisés no veía eso. Moisés veía que eran el pueblo de Dios, así con todos sus errores, con todas sus fallas. La enseñanza para nosotros, pues, es que también nos corresponde, hermanos, probar los espíritus por la palabra de Dios y luego seguir sin ningún miedo nuestras convicciones, porque con todos sus defectos y errores, yo le hago una pregunta o varias preguntas. ¿Dónde es reconocido Cristo como la cabeza de la iglesia? ¿Dónde, hermanos? ¿En la iglesia? Claro está. Aquí se reconoce, cantábamos gozosamente y con convicción que Cristo es nuestro Señor, que Cristo es nuestro Dios, que Cristo es nuestro Redentor. Bueno, ¿dónde son recibidas realmente así las Escrituras como la regla de fe? En la iglesia. ¿Dónde son creídas claramente las doctrinas de la gracia, hermanos? En la iglesia. ¿Dónde son practicadas las ordenanzas tal como el Señor las entregó? En la iglesia. Hermanos, pues con esa gente iré. Con esa gente iré. Su causa será mi causa y su Dios será mi Dios. ¿No creen? No buscamos una iglesia perfecta, hermanos, debajo del cielo, sino que buscamos una iglesia que esté libre, eso sí, de la grosera idolatría, del ritualismo papista romano, libre de la levadura de la falsa doctrina. Porque nunca, escuche bien esto, nunca entraremos en compañerismo con la falsedad y la superchería romanista ni de la nueva era. Si como hermanos tenemos fallas, es nuestro deber tolerarnos pacientemente. Es nuestro deber asumir cada uno con humildad nuestras faltas y orar pidiendo que la gracia venza el mal. Pero con los francos y empecinados idólatras y con los mercaderes de la fe, no podemos, hermanos, darles tregua. No hemos de unirnos en afinidad, o Dios lo requerirá de nuestras manos. Así como Dios hubiera requerido de Moisés si hubiera despreciado a ese pueblo. Consideremos entonces, hermanos, lo que Moisés dejó al tomar partido con Israel. Dejó el honor, porque dice, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Dejó el placer, pues rehusó gozar, dice, de los deleites temporales del pecado. Y según el autor de esta carta, rehusó también o renunció dejar las riquezas porque estaba asumiendo el vituperio de Cristo. Renunció a los tesoros de los egipcios, así dice 11:26. Entonces, hermanos, aunque todo se redujera a esto, ¿a qué cosa? Que para seguir a Dios y serle obediente, tengamos que perder nuestra posición en la sociedad y convertirnos en marginados, en plebeyos, en proletariados.
Decía una joven pariente que tenemos, cuando es muy bonita ella y se le acercaban algunos muchachos, y ella decía, ¿y este naco del proletario qué? Decía. Y yo, ay hijita, qué bárbara, qué grande es tu nivel. Hermanos, mire esto, hermano. Aunque tengamos que ser considerados de la clase más baja, proletaria, hermanos, aunque debamos renunciar a 1000 placeres y ser privados de pagos e ingresos económicos, las exigencias del deber cristiano deben ser cumplidas. Mire, los mártires de la antigüedad, hermanos, ofrendaron sus vidas. ¿Qué no quedará hoy nadie que esté dispuesto a rebajarse al vituperio de Cristo, considerando esto como un honor? No habrá nadie en nuestras generaciones. El verdadero creyente nunca dudará en su corazón entre ser mendigo o tener un compromiso con el error. Eso quiero creer. Eso quiero creer. El verdadero creyente estimará que el vituperio de Cristo es mucho mejor que cualquier tesoro de Egipto. Eso quiero creer. 1.7 y el último punto de esto, y es breve. Consideremos además la causa que Moisés abrazó cuando abandonó la corte, hermanos. Moisés abrazó una abundante tribulación, una bola de problemas. Eso fue lo que Moisés abrazó cuando se decidió por la fe dejar Egipto. Él abrazó el vituperio, dice Hebreos 11:26, teniendo por mayores riquezas, dice, el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Moisés no podía hacer menos que unirse a Israel, porque no había una recompensa fuera, hermanos, de esto para él. Fuera de esto no tenía nada que ganar, sino todo que perder. Moisés tenía que hacer esta decisión motivado por puros principios. Tenía que hacerlo por amor a Dios, por una plena persuasión de la verdad. Hermanos, pues las tribus desordenadas de Israel y sobajadas de Israel no podían ofrecerle a Moisés honores ni riquezas. Voy a concluir entonces este primer punto, hermanos, diciendo que nosotros muchas veces tendremos que recibir aflicción y eso será todo. Seremos llamados necios y la gente pensará que tiene una buena razón para decírnoslo. Lo mismo que le sucedió a Moisés sigue sucediendo hoy y el llamado y el reto es el mismo para la humanidad. Si alguien hoy quiere salir fuera del mundo para buscar al Señor, si sale a Cristo fuera de las puertas de la religiosidad, ha de hacerlo por amor a Dios y a su Cristo y por ningún otro motivo. Hermanos, pare oreja, porque a veces cometemos muchos errores al predicar a Cristo. El pueblo de Dios, usted y yo, escuche lo que le voy a decir, no tiene ningún tesoro aquí en la tierra. Nosotros no tenemos ningún título, nosotros no tenemos un obispado jerárquico que ofrecerle a la gente. Los cristianos más bien suplicamos a los hombres que vengan a Cristo, sí, pero también debemos suplicarles a los hombres que calculen el costo. Hermano, no le diga a la gente, mira, si vienes a Dios, todos tus problemas se van a acabar. No, los problemas para Moisés nunca se terminaron, empezaron ahí. Hemos predicado, hermanos, un evangelio distorsionado, equivocado, erróneo. Nosotros, hermanos, no tenemos nada que ofrecerle a la gente, sino a Cristo Jesús, a la verdad del evangelio. Hermanos, dice un ferviente escriba le preguntó a nuestro Señor en Mateo 8:19, le dijo, maestro, yo te seguiré a donde quiera que vayas. Y la respuesta que Jesús le dio, mira, espérate, le dijo, las zorras tienen guaridas
y las aves de los cielos tienen nidos, pero yo no tengo ni siquiera dónde recostar la cabeza. Esta es parte del Evangelio, hermano, de Cristo. Esto es parte del Evangelio de Cristo, el cual muchas veces hemos callado y que Moisés, hermano, sí enfrentó con valor. Hermanos, hasta este momento la verdad no ofrece ninguna dote a nadie, excepto a sí misma. A quienes quieran abrazarla, abrazarán la verdad de Dios. El abuso, el desprecio, un duro trato, inclusive el ridículo muchas veces, la bienaventuranza del vituperio y la persecución, esas cosas son la paga de la consistente fidelidad a nuestro Dios. Si alguien es de un espíritu lo suficientemente noble para amar la verdad por sí misma, y a Dios por sí mismo, y a Cristo por Cristo mismo, que se aliste con quienes comparten esa mentalidad. Pero si alguien busca algo por encima de eso, si alguien anhela volverse famoso, sí, lo digo así, si alguien desea volverse famoso, que guarde su lugar ahí entre los cobardes, sí, que abundan, por cierto, en este mundo a nuestro alrededor. La iglesia de Dios no soborna a nadie, o al menos no debe hacerlo. La iglesia de Dios no tiene recompensas condicionantes que ofrecer. Si servir al Señor no fuera suficiente recompensa, hermanos, que aquellos que esperan mayores cosas sigan su camino y busquen su cielo y su gloria aquí abajo. Moisés, al integrarse con el pueblo de Dios decididamente y de una vez por todas, actuó de manera sumamente desinteresada, sin recibir ninguna recompensa del bando apropiado y sin ningún amigo, decíamos la semana pasada, que le ayudara en el cambio. Por causa de la verdad, por causa del Señor, Moisés renunció a todo, contentándose con ser contado con el oprimido pueblo de Dios. Esto es la enseñanza, hermanos, primera que recibimos en Moisés. Ahora, en segundo lugar, el segundo punto, hermanos, es la fuente de la decisión de Moisés. ¿Cuál fue la fuente para que Moisés tomara estas decisiones? Usted lo leyó y se lo he estado repitiendo. Hebreos 11:24 dice, por la fe. Quiero que pongamos atención en esto, hermano. La Escritura afirma que fue la fe. De otra manera, algunos insistirían en que fue la fuerza de la sangre. No nos confundamos, hermano, porque aunque el versículo dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, y conocemos nosotros la historia de los primeros días de Moisés, que no era egipcio, sino judío o israelita. Pudiéramos pensar, decía yo la semana pasada, que la sangre llama. ¿Ha oído esa frase? Es que la sangre llama, ¿verdad? Se han hecho hasta estudios acerca de esto. A veces ha ocurrido que dos gemelos o dos cuates los separan por asuntos del destino y viven muy lejos el uno del otro, y por cuestiones del destino, dicen los que han estudiado estos casos, se vuelven a encontrar. Y dicen, es que él sentía lo que el otro sentía, él pensaba lo que el otro pensaba, a este le gustan las mismas cosas que a este. Hermanos, si pudiéramos creer tal cosa, bueno, a lo mejor suceden en algunos casos ciertas cosas que se cumplen, pero hermanos, si no enfocamos la atención a esta primera frase, por la fe, Moisés, por la fe, estaríamos desviando nuestra atención y daríamos un valor doctrinal a lo que no es doctrinal. Si decimos, es que la sangre llamó a Moisés, hermanos, quiero decir que creeríamos que como él era israelita de nacimiento, por tanto, los instintos de la naturaleza prevalecieron. No, hermanos, esto no fue así. Y hay otra cosa que también pudiéramos elevar a un rango superlativo si no ponemos la debida atención a la causa del verdadero rechazo y desinterés de Moisés
a los grandes privilegios y beneficios que lo mantenían apegado a Egipto. ¿Y qué es? Es lo que mencioné también la semana pasada acerca de la edad, porque aquí dice, por la fe Moisés hecho ya grande. ¿Qué tan grande? Pues de 40 años, ¿sí? Que con esto nosotros, sin discernir que fue por la fe y no porque ya era grande de 40 años, creamos que la edad trae a consecuencia necesariamente una concientización de nuestros errores y una mejor y más sabia toma de decisiones. Quítese de la cabeza eso, hermano. Esto no es así. ¿Por qué? Porque esto sería fatal a la verdad y un garrafal error doctrinal. Nuestro texto identifica la razón correcta y sabe que no es la edad. No es la edad, no es la sangre, como ya dijimos, ni tampoco la edad. Nosotros sabemos muy bien, fíjese, nosotros sabemos muy bien, hablando de la sangre, por ejemplo, que los hijos de padres piadosos a veces no son conducidos a adorar al verdadero Dios porque nacieron de hijos de padres piadosos. ¿O a poco usted no conoce a muchachos, es más, personas ya grandes, que son hijos de cristianos devotos, consagrados, serviciales, santos, y que sus hijos no son cristianos? ¿Alguien sabe de esto? Yo sé de esto. He visto muchos casos, entonces no tiene nada que ver, hermanos, la sangre. Debe quedarnos claro que la gracia no corre por las venas, hermanos. Ojalá corriera por las venas. La gracia de Dios no corre en la sangre. Es más seguro que el pecado sí corra en nuestra sangre. Eso sí es seguro. Pero no la justicia de Dios, no la salvación, no la redención. ¿Quién, hermano, de nosotros no recuerda hijos de reconocidos amantes de Dios, del Evangelio, que son ahora empedernidos ritualistas y religiosos? ¿O quién no recuerda hijos de padres sumamente devotos al verdadero Dios y que ellos son francos liberales o hasta ateos? Debe quedarnos claro que la gracia y la justificación no se adquieren con la edad o con los muchos años. Pues si así fuera, hermanos, qué fácil sería. No habría ancianos tercos en sus tradiciones y en sus herencias pecaminosas. ¿Cuántas veces hemos oído al predicarle a la gente: no, es que a mí así me enseñó mi madre y mi abuela? Bueno, si la edad fuera, hermanos, algo determinante en el cambio de vida de los hombres, solo sería cuestión de no morir jóvenes para adquirir sabiduría para la salvación, ¿no cree? Pero no, hermanos, no es la edad, no es la sangre, es la fe, hermanos, la que impulsó, la que impelió a Moisés a la senda de la verdad. Algunos podrán decir: hermano, es que fueron los traumas de Moisés. Imagínese haber arrancado a un niñito desde pequeño y luego hacer ahí el teatro de echarlo al río y luego ya de ahí en adelante por 40 años ser criado, ¿verdad? Un poco con su madre, porque la historia dice así. Pero, hermano, tuvo que estar más que nada apegado a la hija de Faraón, ¿verdad? A la hija de Faraón. Y dice uno, eso debe de haber sido traumático. ¿A quién le gustaría haber vivido una vida así? Y a lo mejor alguien dice, pues si es con los Ballina, a lo mejor a mí sí me hubiera gustado, ¿no? No, hermano, no creo que esto haya sido agradable. Hermano, pero no, Moisés no estaba traumado. Moisés, hermano, a pesar de haber sido separado de cierta forma de su verdadera madre, lo que lo condujo a abrazar al bando oprimido, al pueblo oprimido, hermanos, no fueron los traumas. Algunas veces hemos encontrado a ciertas personas, ciertamente, que aunque son de cierta posición social elevada, se han asociado con personas de un rango y de una condición muy diferentes. Y hay gente que dice, sí, porque están traumados, hermanos. No es eso. Dice, es que algunos no han podido actuar como los demás y tuvieron que vivir o escoger vivir de otra manera.
Hermanos, nadie niega, yo le voy a decir algo, nadie niega que venimos arrastrando a veces todos, todos. A mí no me salga con que usted nació libre de problemas y creció libre de problemas y de traumas. No, todos fuimos golpeados, hermano, por malas decisiones. ¿Se acuerda que en la conferencia de matrimonios hablábamos de que nadie se casa siendo el mejor padre? Cometimos muchos errores. Yo he tenido que pedirle perdón a mis hijas por muchos errores que cometí. Por la gracia de Dios, ellas están en Cristo, por la gracia de Dios. No crea usted, hermano, que el hermano Rodolfo y la hermana Lisa fueron los mejores padres modelos. No, hermano, no, por la gracia de Dios. Dios obró en ellas y las salvó a tiempo. Pero, hermanos, ¿quién viene a Cristo por los traumas? No, es por la fe, hermanos. Es por la fe. Moisés, el escritor a los Hebreos es muy claro. A lo largo de toda la vida, hermanos, de Moisés no se puede descubrir ningún rastro de disociación traumática en él. La verdad, vemos a Moisés como un líder sobrio, firme, respetuoso de la ley. Era un varón que estaba en el lugar debido y se movía de acuerdo a los dictados de la prudencia. Su decisión no puede ser explicada pues de otra manera más que bajo la influencia de la fe. Tampoco se vio presionado, ¿verdad?, por alguna excitación repentina que empezó a arder en su alma. ¿Conoce, hermano, el asunto ese? Esto a veces está muy de moda, el patriotismo, ¿verdad? Es que yo soy patriota de corazón. No, Moisés no dijo eso, hermano. Moisés no dijo eso, no se convirtió de la noche a la mañana en un patriota que deseaba unirse al pueblo. No, por la fe, dice aquí, hermanos, grabémonos esto. Por la fe se aferró al pueblo oprimido de Dios y siguió rehusándose considerarse el hijo de la hija de Faraón. Por la fe, únicamente por la fe. Hermanos, fue lo que capacitó al hombre del Sinaí a tomar su decisión y a implementarla. ¿Sabe qué sucede con las personas que se adhieren a la iglesia no por la fe? ¿Qué cree usted que suceda con las personas que se añaden al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios, pero no por la fe? Que se añaden porque les gusta los cantos, porque les gusta la convivencia, porque les gusta cómo nos desenvolvemos, nos amamos, nos queremos y nada más. Esa gente termina yéndose, hermano. Esa gente no permanece. Esa gente, hermano, abandona la comunión con el pueblo de Dios. Pero los que hemos creído por la fe, permanecemos. Nos quedamos para siempre, unidos, hermanos, hombro con hombro. Esto es bien importante, hermano, porque a veces, vuelvo a repetir, predicamos un evangelio que no es correcto y le ofrecemos a la gente lo que no debemos ofrecer. Fue la fe, hermanos. Ahora, 2.1. ¿Cuál fe tenía Moisés, hermanos? ¿Cuál fe? Pues fe en Jehová, hermanos. Primero que nada, es posible que Moisés hubiera visto los diversos dioses de Egipto. ¿Usted cree que no veía Moisés, hermano, a los dioses de Egipto? Tal como los vemos ahora en los dibujos que han sido copiados de sus templos y de sus pirámides. Encontramos allí, hermanos, al gato sagrado. Imagínese, ¿a usted le gustaría adorar un gato? ¿En alguna ocasión adoró un gato? Pues los egipcios lo hacían. Los egipcios adoraban a Ibis. ¿Sabe quién es Ibis? Era una ave flacucha, patona, despeinada, como un tipo garza. Ellos adoraban a Ibis. Imagínese, adoraban al cocodrilo, adoraban a los sapos y a las ranas. ¿Mande? A las vacas. Adoraban, hermano, tantas cosas. Y Moisés veía eso. Moisés veía, hermano, quiénes eran los dioses, las deidades de Egipto. Hermanos, había una hueste tremenda de extraños ídolos compuestos de hombre, de bestia, de aves. Es más,
no leyó la noticia, creo que hace como 2 semanas, búsquele por ahí, busque en internet, GEM, así, GEM. Hace como 2 o 3 semanas se inauguró, por si usted no vio la noticia, un museo, dice la noticia, cerca de las antiguas pirámides de Giza, a las afueras del Cairo, en Egipto. Dice, el Gran Museo Egipto, eso quiere decir GEM. Dice, se preparó para una lujosa inauguración que tuvo el 1 de noviembre, después de 2 décadas de retrasos. Duraron 20 años construyendo este museo egipcio, hermanos. Es impresionante. Dice, estatuas y objetos históricos de la antigua civilización del país se exhiben en los 24,000 metros cuadrados de espacio de exhibición permanente. Y luego termina diciendo la noticia, una estatua de granito de 11 metros de Ramsés el Grande saluda a los visitantes en el vasto atrio de entrada. ¡Qué miedo! Ahora, hermanos, 24,000 metros cuadrados de museo de los dioses y de las costumbres egipcias. Imagínense todo lo que esta gente, hermano, en lo que no estaba involucrada, o más bien en lo que estaba involucrada. Increíble, ¿no lo cree? Increíble. Hermanos, Moisés estaba cansado de todo este simbolismo. Él sabía en su propio corazón que había un Dios y solo un Dios, y no quería tener nada que ver con Amón, con Tat, con Dios, el Dios egipcio de la creación, el patrono de los artesanos, el Dios principal de Memphis, que por cierto significa artífice, y se creía que este Dios había creado el mundo a través del pensamiento de su corazón y la palabra de su lengua. Qué raro. Moisés no quería tener nada que ver con Mat, esa diosa egipcia de la verdad, dicen, de la justicia y de la armonía cósmica. Iglesia amada, escuchen, iglesia de vista aclarada por la fe, que nuestra misma alma clame en verdad a Dios, pidiendo que nobles corazones se cansen en estos días de los dioses de marfil, de madera y de plata, que son adorados bajo el nombre de cruces y crucifijos, y que ellos lleguen a abominar esta idolatría que es sumamente degradante y enfermiza, en la que un hombre, déjeme hablar ahora de otros idólatras, en la que un hombre fabrica a un dios con harina y con agua y se postra ante esa galleta y luego se la traga, enviando así a su dios al vientre, diciendo que ese es su dios. El otro día escuché un debate de un apologista católico con un apologista protestante, y le decía el protestante, oye, entonces esa galleta blanca hay que adorarla. Y decía, sí, es que Dios, entonces Dios está ahí. Sí, claro, Dios es la transubstanciación, Dios se mete ahí en esa galleta y luego la comemos. Ah, la se comen a Dios, le decía el hermano. Claro, y entonces cuando vas al baño, ¿qué haces con ese Dios?, le decía. No, es que esa galleta se queda, esa galleta no sale. Ah, mira, eres buen naturalista, biólogo, ¿qué eres? Médico para saber. Hermanos, qué falacias, qué mentiras. Oremos a Dios para que la gente salga, porque le voy a decir algo, hermano, a continuación, y con eso voy a terminar porque el tiempo es cruel. Miren, hermanos, oremos para que la gente salga, hermanos, de estas locuras, de estas tonterías. ¿Sabe usted que algunos sátiros llegaron a decir de los egipcios, volviendo a los egipcios? Decía uno de los sátiros, de los que juzgaban o criticaban a Egipto, decía, oh gente dichosa, dice, cuyos dioses crecen en sus propios jardines. En son de burla, obviamente, ¿verdad? Y nosotros podemos decir hoy, oh gente dichosa, algunos cuyos dioses son horneados en sus propios hornos. Hermanos, porque no es esta una de las formas más ruines
de superstición que haya envilecido jamás al intelecto del hombre. ¿Usted puede creer, hermano? Yo soy muy claro y muy franco. Cuando participamos del pan y de la copa, siempre les digo, esto no es Dios, esto no es Cristo, no es el cuerpo de Cristo, no es la sangre de Cristo. Es un recordatorio del cuerpo y de la sangre de Cristo. Usted no se va a comer a Cristo, no va a beber su sangre. No somos caníbales. Pero estos otros, hermanos, sí se comen a Dios. La copa se las quitaron hace mucho, ¿ah? Si no, también se beberían la sangre. Drácula les quedaría corto. Miren, hermanos, aunque la adoración de los fetiches que practican los hombres en África y en la India no es menos rastrera, ¿verdad? Y degradante, pero nosotros, hermanos, nosotros quienes tenemos claridad de vista por la fe, usted es bienaventurado, hermano. Usted y yo, Dios nos sacó de eso. ¿Por qué? Por la fe en Dios. Por la fe en Dios. No cesemos de orar entonces para que corazones valientes y fieles sean conducidos a apartarse de tal idolatría y que renieguen y apostaten de toda asociación con eso y digan, no puedo más, así como Moisés, hermano, lo hizo. No puedo más. Ya no persistiré más en esto. Hay un solo Dios en el cielo y en la tierra. Hay un espíritu puro que sustenta todas las cosas por el poder de su fuerza. Y yo solo voy a adorarlo a Él. Y voy a adorarlo siguiendo su propia ley, sin imágenes, sin otros símbolos, pues Él lo ha prohibido. Dice la escritura, Éxodo 24, usted conoce esto y esto es para nuestros amigos que nos oyen por el video. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Versículo 5, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Hermanos, no cesemos de orar para que Dios dé a los hombres fe para saber que solo hay un Dios y que ese único Dios no ha de ser adorado con ritos y ceremonias ordenadas por el hombre. Juan capítulo 4 verso 24, hablando el Señor, dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Esta sola verdad, si llegara con poder del cielo a las mentes de los hombres, haría temblar las iglesias de San Pedro y de San Pablo, desde su más alta cruz hasta la cripta más baja, hermanos. Pues, ¿qué nos enseñan esas iglesias sino una pura idolatría? Pero por todo hombre, hermanos, que por la fe ama a su Dios, sacude sus vestiduras, sacude su manto y se deshace de estas abominaciones. Así que pidamos a Dios que podamos encontrar a muchos Moiséses que lo hagan. Voy a parar aquí. Quería llegar a un punto, hermanos, es imposible. Quería llegar a un punto de algo que sucedió hace algunos días, otra noticia que nos debiera dar gusto y que yo quisiera que en el momento en que la oigamos, a lo mejor algunos de ustedes, no lo dudo, ya la escucharon, hablando de este tipo, hermanos, de conductas idólatras, algo que acaba de suceder, hermano, que está sacudiendo, hermanos, se está presentando un cisma, hermano, un rompimiento en la Iglesia Católica Romana sin precedentes. No llegué. Dígalo, dice la hermana. Es que tendría que adelantarme, hermanos, pero de veras estoy sorprendido, estoy maravillado, estoy agradecido y ojalá podamos aprovechar esto, hermanos, nosotros, por lo que el hermano Andazola decía, hermano, tenemos que ocupar nuestro lugar, tenemos que hacer algo, hermano, porque de alguna manera por verdad o por hipocresía, estas cosas que están sucediendo, hermanos,
en la iglesia que está viva, la iglesia que está despierta, la iglesia que ve con sus ojos claramente y por la fe, la verdad de Dios. Hermanos, tenemos que aprovechar esta situación. Y hermanos, no es algo oculto, no descubrí yo nada, está en las noticias, está saliendo por todos lados. Y hermanos, el día de ayer vi un video donde cerca de 6 u 8 sacerdotes católicos están renegando y están diciendo: oh, eso que salió, esa orden, no es de la iglesia verdadera, es de una iglesia sodomita, dijeron, es de una iglesia homosexual, es de una iglesia que no es la iglesia verdadera. Y yo digo, caramba, 6 sacerdotes hablando en contra del Papa, hablando en contra de los cardenales. ¿Qué está sucediendo? Aproveche, hermano. Yo creo que todos tenemos familia, hermano, en esta aberrante, discúlpeme, no me voy a callar, en esta aberrante religión. Háblelo. Es más, no tiene valor para hablarlo. Pásele ahí, como dicen, el link, para que lo lean por sus propios ojos. La semana que entra le platico todo. Le añadí, hermanos, a este sermón algunas hojas y todavía ni llegaba ahí. Pero hermanos, ojalá que tomemos ejemplo de este hombre, Moisés, que no diferente a usted y a mí, a la iglesia de Cristo, por la fe. ¿Sabe qué hizo? Se aventó, hermanos. Usted podrá decir, es que, dicen algunos, es que la fe es un brinco al vacío. No, mi hermano. La fe en Dios es brincar a las manos mismas de nuestro Dios, a todas las bienaventuranzas, a todas las bendiciones, a toda la revelación. Hermano, creer en Dios por fe es la cosa más maravillosa que a un hombre le puede suceder. No hay engaño en esto, no hay ni pizca de engaño. Copiemos a Moisés, sigamos el ejemplo de este hombre que pudieran decir muchos tenía mucho que perder y poco que ganar. Al contrario, tenía todo que ganar, hermanos, por la fe en Dios. Ya le clavé la espinita, ojalá y busque ahí la noticia, y si no, el próximo, hermanos, dijo Erika, dígala ya. Uy, hermanos, yo de verdad, hermanos, yo estoy feliz, estoy sorprendido, se lo vuelvo a repetir, yo no lo podía creer. Híjole, hermano, de veras, siempre ha habido problemas y cismas, eso es lo que no se nos dice de esto. La cuestión, hermanos, es que esto, así, hermanos, golpeó. Ahora, hermanos, así se lo voy a poner, llévese esto, por favor. Este documento que que acaban de pronunciar, hermanos, para la Iglesia Católica Romana, es un golpe directo a la mariolatría, es decir, a la adoración de María. Ya más o menos usted sabe. ¿Y qué cree, hermano? Toda esta revuelta y de estos curas y de la catolicidad de a pie se da, le voy a decir por qué. Porque a la gente le importa un pepino cuando le tocan a sus dioses, y en este caso a su diosa, María. Le importa un pepino el Papa. Le importa un pepino los cardenales y los estudiosos que promulgan o que hacen esos escritos. No le importa. Entonces, hermano, muy probablemente vamos a tener una desbandada de católicos defraudados porque les tocaron a su diosa. Y hermanos, nosotros debemos aprovechar este tiempo. Predíquele a la gente la verdad. Usted tiene la verdad en sus manos, en su corazón. Usted sabe lo que es la fe en Dios. Comparta. Cosas buenas están pasando en medio de todo, hermano. En medio de todo están sucediendo cosas maravillosas. Alabe a Dios por ello, pero tome su lugar como Moisés. Tome su lugar, por favor. Póngase de pie. Continuamos, tercera parte. Sí. Vamos a orar, hermanos. Póngase de pie, vamos a orar. Hable con Dios. Disculpe la emoción de su pastor, pero de veras, esto es sorprendente. Es histórico porque todos los cismas
todos los rompimientos y desacuerdos, hermano, de esta religión, están grabados ciertamente en la historia, pero, hermanos, el sometimiento ciego y la fuerza que las autoridades de esta religión ha tenido sobre sus súbditos, hermanos, como decíamos ahorita, es esclavizante. O sea, hay promulgaciones, hermano, de varios papas que han dicho, cuando el magisterio o el dicasterio de la iglesia diga algo, tú te callas y crees nada más. Esa es la imposición de la iglesia. Así trabaja la iglesia católico romana. Pero ahora, hermanos, la gente está diciendo, pues diga quien diga, yo no quiero creer, déjenme, ¿verdad?, seguir adorando a mi diosa, nadie me la quita, mamita, nadie me quita mamita, dicen los católicos. Oye, pero te lo está ordenando el Papa, me importa un pepino el Papa, te lo ordenan tus cardenales, no me interesa, no me toquen a mi diosa. Híjole, hermano, ¿cómo se van a poner las cosas? No sé, estemos a la expectativa, pero hermanos, trabajemos por el Señor. Hay mucho que hacer. Hable con Dios en esta hora. Padre, te damos muchas gracias por este ejemplo, Señor, de Moisés, que conociendo, Señor, la terrible y multiforme idolatría que había ahí, donde él se había criado, donde él había sido instruido, Señor, era terrible, era asquerosa, nauseabunda. Y entonces, Señor, ocurrió el milagro. Por la fe, Moisés, siendo ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Lo rehusó, Señor, por muchas razones. Y una de esas razones, Señor, era la aberrante idolatría que persistía, Señor, en Egipto. Señor, gracias por la vida de Moisés, gracias por el ejemplo de Moisés. Señor, nosotros estamos aquí hoy en el siglo XXI con el mismo reto, Señor, frente a nosotros. Señor, ¿cómo tenemos que romper todavía, Señor, nosotros con componendas que hemos, Señor, hecho con el mundo? Señor, a través de hábitos, a través de costumbres, Señor, a través de cobardía, Señor, por no decir, por no hablar la verdad. Señor, hemos tolerado, hemos aceptado, Señor, que en nuestros hogares, que entre los nuestros, Señor, se promulgue falsedad, mentira, Señor, y nosotros hemos callado. Señor, hoy sabemos que tenemos una clara visión, Señor, de tu verdad. Sabemos y reconocemos que tú eres Dios por sobre todas las cosas y que fuera de ti no hay quien salve. Señor, nosotros reconocemos que solo tú eres Dios y que no hay otro como tú. Señor, y hoy nosotros te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza, Señor, pero queremos también proclamar tus verdades, Señor, y que oramos para que muchos en este tiempo, Señor, oscuro, Señor, vengan al conocimiento de tu verdad y que por la fe te abracen a ti, oh Dios, abracen la verdad del Evangelio y te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y Dios, te damos gracias, Señor, por aclarar nuestra visión. Ahora te pedimos, pues, Señor, que nos ayudes a ocupar nuestro lugar y aprovechemos las verdaderas oportunidades de ser parte de una iglesia de ojos bien abiertos por la fe en Cristo Jesús. Que así sea, mi Señor, que así sea en el nombre precioso de Cristo. Gracias. Muchas gracias, Señor. Amén. Vamos a